Yo cierro los ojos como deben estar cerrando recordando la audiencia de Color Esperanza. Quienes tenemos algunas canas, recordamos los vecinos sentados en el verano, en la tardecita, en la nochecita, en las primeras horas de la noche, sentados en sillas en las veredas, con las puertas y ventanales abiertos desde la calle hacia el fondo para que se ventilara y entrara la fresca de la noche para hacer esa noche mucho más, ¿cómo te voy a decir? Placentera, sin duda, porque si no era el calor del hormigón que se decía, el calor de la calle, inundaba esas casas. Esas viviendas altas, con más de 3 metros de altura, 3 metros y medio, 4 metros cada habitación, muchas de ellas ciegas, con una banderola sobre el techo, del techo de zinc, con ladrillos y madera como cielo raso. ¿Cuántos conocimos esos? ¿Cuántos pisos de tablas, esos tablones largos, que todavía vamos a una casa remate y encontramos para la venta o para el remate? Bueno, eso era lo típico, lo tradicional de nuestra arquitectura. Y uno recorría aquellas calles y veía esquinas, fachadas. Tú dijiste algo recién, Alicia, que era las paredes, las fachadas trabajadas. Existía lo que se llamaba en construcción el maestro frentista. Era un maestro de la construcción que se dedicaba a hacer los frentes, que tenía una especialización. Por supuesto, su salario era diferente, era mejor. Y eso era muy importante. Incluso se ponía, al culminar la fachada, al culminar la obra de las viviendas, se ponía el arquitecto que había diseñado y construido. El año, el arquitecto y el constructor. Recorremos nuestras fachadas viejas y vamos a ver el nombre del arquitecto o el nombre del constructor que está ahí, impregnado en esas paredes, con más de 80, 90 y 100 años actualmente. Ahora, esas paredes están hasta hoy por esa construcción de hace tantos años, porque hoy yo no creo que en 200 años tengamos las construcciones que están hoy intactas como las de esa época. Claro, y fíjate tú que muchas de ellas fueron construidas sin cimientos, en paredes, en aquellos ladrillos de antes, que eran superiores en sus dimensiones a los actuales, sí. Y asentados muchos de ellos sobre barro, o sea, unido el ladrillo sobre barro. Por eso también esas casas en ciertos barrios de Durazno tienen mucha humedad, porque por debajo cruzaba alguna cañada o había algún pantano, algún bañado, bueno, y por ahí subía la humedad. Claro, porque el barro como que absorbe mucho la humedad. Yo te voy a contar algo con respecto a mi casa, que tiene unos cuantos años, si bien seguramente era toda una esquina hasta la mitad de la cuadra y fueron repartiendo todo hicieron diferentes padrones hace muchos años y bueno, yo estoy viviendo en un apartamento que data capaz que de 90 años, 80, 90 años seguramente. Las paredes son tremendamente anchas, los ladrillos son inmensos, porque en una oportunidad tuvimos que romper para una ventana, ladrillos que no existen más, pero impresionantemente sanos estaban, y paredes del fondo asentadas en barro. Asentadas en barro. Entonces siempre tengo humedad en las paredes del fondo. Claro, exactamente, era así. Y después, la particularidad que tenía que las piezas daban a un fondo. Muchas veces había un baño exterior con una ventanita que era un triángulo sin vidrio. Y después siempre estaban, o había un aljibe o había un depósito de agua en muchas de las casas antiguas. ¿En la ciudad? En la ciudad. ¿Los aljibes estaban en los patios? Estaban en los patios estaban, en las galerías que se les llamaba, frente al patio. Bueno, esos corredores abiertos donde las puertas de las habitaciones daban hacia ese corredor. Muchos de ellos a veces los cerraban posteriormente con vidrio de colores que parecían como un mosaico, como
un vitró de diferentes colores, el rojo, el azul, celeste, el verde, el amarillo, unidos con una arquitectura de hierro y masilla. Esas eran casas de principios del año 1920, 1930 en nuestro Durazno. Y uno acá recuerda, por supuesto que tenemos edificaciones que son hermosísimas, que son históricas, que son declaradas de interés departamental, histórico, del patrimonio nuestro. ¿Qué vamos a decir, por ejemplo, de la casa de Fructuoso Rivera, del Museo Rivera? O sea, hay casas que son... De Casa Pensa. De las casas de los Pensa, porque tanto la que tenemos acá en esta misma manzana, frente al Club Centro Unión, como también donde está actualmente Casa de la Cultura, el doctor Emilio Pensa, entre Morquio y Arrospide, y entre Arrospide y Valle, estaba la otra casa también, que ahí fue el magisterio, y dio inicio el magisterio también. Entonces, son casas que sin lugar a duda, o la Casa de la Guaireña, de doña Cayetana Leguizamón, o el cuartelillo de los bomberos en 19 de abril y Aparicio Sarabia, son casas que esas son históricas nuestras, pero vamos a referirnos vamos a recordar con los vecinos, con la audiencia, porque sin duda que cada barrio nuestro tiene su particularidad, tiene su casa. Y en cada barrio, a veces, en cada esquina, los botijas, o la botijada de antes, se sentaba a la luz del farol, de la lámpara que había en la esquina, de noche, a contar, a recordar, a hablar de fútbol. Y temprano. Los domingos a comer tanjarina, como hablábamos el otro día, ¿tú te acuerdas? Al sol. Qué lindo. Pero entonces esas casas que eran sin duda históricas, simbólicas, y acá me voy a detener un instante, que quizás pase desapercibido para mucha gente y exista un desconocimiento. Sí. Hay una casa todavía que se mantiene con su particularidad, que está muy cerquita nuestra acá, el 18 de julio. Es una casa de alto, entre doctor Herrera y doctor Emilio Pensa, arriba de lo que hoy es el supermercado 18. No sé si puedo nombrar alguna casa. ¿Por qué no? Que venga al supermercado 18 como avisador, me encantaría. Arriba de la banca aquí, arriba del supermercado 18, frente a la inspección de escuela. Bueno, esa casa que tiene un balcón largo, con rejas, esa casa era de un ingeniero agrimensor, pasó por varios dueños esa casa, varios propietarios, pero en sus inicios era de un ingeniero agrimensor e incluso ahí funcionó la primera logia masónica del Uruguay, de Durazno, en el otro siglo, en el siglo XIX, Unión y Perseverancia. ¿Y sabes una cosa, o saben una cosa? En la fachada de esa casa hay símbolos masónicos, aún, que se mantienen intactos. Quizás no tenemos a veces la costumbre. Están hechos en la misma arquitectura, están pintados. Está hecho en la propia arquitectura, porque ahí funcionó la logia Perseverancia y Unión masónica, que ya dejó de existir, fines del siglo XIX. Y si uno observara a veces hacia arriba, va a observar muchísima riqueza patrimonial de nuestras fachadas. La Casa de la Sociedad Italiana, que también tiene mucha simbología, ahí en calle Manuel Oribe, entre Arrospide. ¿Qué pasa con esa casa? ¿Funcionó el cine ahí ahora que está todo cerrado? Es de la Sociedad Italiana, tiene sus autoridades, ellos se reúnen ahí, e incluso la prestan y está al servicio de la comunidad. O sea que se conserva. Se conserva, sin duda, pero es una fachada hermosísima, la Casa Sociedad Italiana. A veces no nos detenemos a mirar esto. Esa casa tiene columnas, tiene un triángulo que simboliza mucho la cultura griega. Habría que pararse un día frente a la sociedad italiana y observar, sacar fotos y observar y mirar e investigar, porque tiene mucha simbología también la sociedad italiana. Qué bueno. Y cerquita de la sociedad italiana caminamos 2 cuadras, y ¿sabes a dónde me voy? Me paro en la tradicional esquina de la fábrica de pastas de Rigoberto Moroni, de Rigo Moroni. Esa casa que era de don Rigoberto Ángel Moroni Filippini,
que hoy, salvo alguna modificación que últimamente uno de los nietos del arquitecto le ha hecho, pero mantiene toda esa fachada, lo que es Valle y Wilson Ferreira, yo iba a decir Rincón e Ibiray, me acordé que cambiaron los nombres. Ah, ¿era Rincón ahí? Valle era Rincón. Ibiray me acuerdo, pero Rincón no. Rincón era Valle, sí. En Rincón hay una calle en Sarandí. Sí, hay una calle en Sarandí, exactamente. Después hay otra casa que estamos cerquita también ahí, que es la casona, que no pasa siempre, que es la casona de la familia Nosar Serpa, de don Miguel Nosar, sí. En Morquio y Manuel Oribe. Exacto. Esa casa sí. es una casa que fue, en su momento, fue habitada por quienes construyeron la vía férrea, ¿te das cuenta? En el siglo XIX, la vía férrea que unió Montevideo y el Río Negro en su primera instancia. Ahí, bueno, esa es una casa preciosísima desde el punto de vista arquitectónico, desde el punto de vista histórico, es una casa hermosísima, la familia Nosar Serpa. Y yo el otro día estaba pensando, cuando estaba elaborando y preparando esto, la casa del escribano Puchet, la casa de María Emilia Castellano de Puchet, detrás de la estación de AFE. Ahí funcionó la escuela 75. Bien atrás de la estación de AFE está la casa que hoy se mantiene hermosísima. Sí, ahora la estoy ubicando. ¿La estás ubicando? Sí. Esa casa que está... Ahí funciona la escuela. Ahí funciona la escuela 75 antes que se inauguraran y construyeran el actual edificio de la escuela 75 en la avenida Instrucciones, funcionó ahí la escuela 75. Esa era la casa del escribano Puchet, y ahí vivía junto con doña María Emilia Castellano de Puchet. Y cerquita de ahí, ya que estamos en esa zona, yo me fui para La Peirade. ¿Te has puesto a mirar un día viniendo de Flores o viniendo del barrio Durán? Vamos a detener un poco la esquina tradicional. Uy, sí, la he mirado. De La Peirade, no con la chimenea pero todavía. Llama la atención. Sí. Es una casa que las tejas que tiene, la fachada, tiene mucho de mexicano, tiene mucho también de españoles esa esquina. Uno cuando recorre ciertas provincias de España se encuentra con esa arquitectura. En la Peirade, ahí, en lo que viene a ser Avenida José Gómez y Avenida Salaberry. Yo creo que son de las cosas lindas nuestras que a veces pasamos y no nos percatamos, porque vamos en la moto, vamos en el auto, haciendo nuestras actividades. Claro, pero de pronto un día que estés paseando, un domingo, que te detenés un poco más, está bueno hacer alusión a esto. A alguien que está escuchando por ahí seguro le va a quedar, pasa por ahí o por las casas anteriores mencionadas por vos, y entonces ahí ¿verdad? Seguro, sí, yo pienso que sí. Y vos sabés, Alicia, que si llegáramos a cruzar la vía férrea que antes iba Durano Flores, Durano Trinidad, nos internamos en lo que es Avenida José Gómez, rumbo al barrio Durán, rumbo a La Higuera, Techo para mi país, Higuerita, Mevir. ¿Sabes con qué nos encontramos ahí? A ver. Nos encontramos con la vieja, ya no está más, pero la vieja casona, casa quinta de don Sinforoso Piñata. ¿Sabes quién fue Sinforoso Piñata? No, Sinforoso Piñata era casado con doña Zoraida González. Yo llegué a conocer ese matrimonio, divino matrimonio. Piñata González. Tenía una casa quinta con árboles frutales y habían plantado olivos. O compraron esa casa y ya tenían los olivos. Eran olivos que tenían más de 100 años. Y era una casa que tenía hacia el camino, que era un camino hacia la curva. Avenida José Gómez no existía, era un camino de tierra, donde pasaban los carros lecheros a caballos, alguna bicicleta, algún tractor, los tractores. Pero era una chacra quinta de muro con rejas y 2 portones grandes de hierro. Bueno, era la casa quinta de don Sinforoso Piñata. Ahora, ¿está todavía? No existe nada, se terminó, se rompió. ¿Pero qué pasa? Todo. ¿La sacaron? Se vendió, se loteó. Y lamentablemente, ojalá existieran algunas. Porque se está preservando mucho esa arquitectura ahora, de hace unos años esta parte. Exactamente. ¿No? Y qué fundamental nos hubiera
servido para ir contando esto en algún álbum, en un libro nuestro, con el Bicentenario. Ahora, pero vos sos también, escritor. bueno, Esto podés plasmarlo. no, pero hay historiadores mejores que uno y escritores mejores que Yo uno. no sé si hay mejores o peores, pero no. cuando uno sabe e investiga... Mira, yo ahí, la verdad que son las casas, y ahí cerquita, donde actualmente vive Armando Martínez, en Camino a la Curva, José Gómez al final, pasando la Cañada de Escafo, nos encontramos con la casona actual de Armando Martínez y Marta Salazar, pero ahí era la casa de Zavala, un reconocido empresario, comerciante, un hombre de Durán, un vecino, Casa Zavala. Si ustedes van ahí, que está en el camino a la curva, ahí, esa avenida, y lo que viene a ser todo la unión entre la 14 y la 5, el bypass, van a encontrarse con una arquitectura totalmente diferente lo que eran las casas quintas de antes. Eso se mantiene todavía. La unión de... El camino a la curva, o la con la ruta, con la ruta al bypass. 14. Ahí sí, ahí. Vayan porque vale la pena. Porque vale la pena. O lo que desemboca en la ruta sí, 14. Exactamente, vale la pena. Tiene una casa con patio. Pero está ahí al lado. Sí, está ahí. He pasado, pero voy a poner atención. Se ve de la calle. Qué genial. Y otra cosa que el otro día alguien recordaba, hice una copia y la puse cuando en la oficina electoral, porque la gente que cuando está sacándose la credencial cívica observe ciertas imágenes de nuestro Durazno de antaño, es el Recreo Pensa. El Recreo de Pensa. Pensa vivía acá, en el centro, pero los fines de semana necesitaba un poco de distracción, necesitaba estar con la botánica, con sus pájaros, necesitaba descanso, aire libre, aire puro, como él decía, tranquilidad, paz. Y se iba a la manzana, que era el recreo de él, que era de Agustín Ferreiro, Rivera, Maciel y Valle Ordóñez. ¿Dónde está la escuela? Donde está la escuela 10 actualmente. La escuela y el jardín 89. Exactamente. Sí. Ahí eso era todo un recreo. Era todo arbolado, bancas. ¿Y quién no necesita eso, verdad? Hoy es pleno centro eso. Sí, claro. Pero en aquella época era irse a campaña. Exacto. Porque ni la Ruta 5 estaba. Era calle Bolívar, donde hoy es Ruta 5. El pasaje del sur al norte se iba por calle 19 de Abril o La Valleja y por el Puente Viejo, hacia el norte, o se venía de por ahí. Entonces, toda aquella zona era totalmente despoblada. Y ahí estaba el Recreo Pensa, totalmente lleno, rodeado de rejas, con garitas. Todavía queda alguna garita, todavía queda en algún sector exactamente quedan rejas, queda algún portón. Y eso era hermosísimo. Bueno, las baldosas, había que ver las baldosas de piedra con los dibujos arquitectónicos que tenía Pensa ahí. Y esa zona, mira, esa zona era si tú observas la edificación que hay de esas casas, muchas alrededor, eran casas de balnearios. Porque la gente iba a descansar ahí. Hay 4 o 5 casas ahí por Agustín Ferreiro y Rivera, o Rivera entre Agustín Ferreiro y Maciel. Vayan y observen. Son casas de veraneo. Por Rivera, entre Maciel y Agustín Ferreiro. Vayan ahí, en la casa de la esquina. Que antes, Agustín Ferreiro, era Sarmiento. Andrés Sarmiento, exactamente. Hasta hace poco tiempo. Exactamente. Entonces son casas de descanso, de veraneo. Vayan a mirar la construcción. Observen las ventanas, los árboles. Y que siguen habitadas. Hoy son habitadas, pero hoy la habitan todo el año. Pero en aquella época era para descansar, para disfrutar esos espacios libres. Enfrente al Recreo Pensa estaba la casa de los Martínez, de don Marcelino Martínez y Graciana Lagune, que ahí tenían árboles, tenían vacas, tenían gallinas y todo, donde hoy se están construyendo casas para UPM. Y al lado estaba la casa del doctor Luis Alberto Piñeiro Márquez, que había venido ya de la 5ª sesión
de carpintería, San Jorge, y que puso ahí una casa hermosísima. Y enfrente que estaba el hogar del INAO. Entonces, si ustedes observan todo ese, lo que vendría a ser esas dos manzanas ahí, esa zona de Maciel, Rivera, bueno, sin duda que eran zonas totalmente privilegiadas y de casa quinta, de descanso, con familias numerosas. Bueno, hoy es pleno centro, Maciel y Rivera. Claro, lo que pasa es que la ciudad es increíble. ¿Cómo se ha modificado, se ha extendido? Y desde yo hace 28 años estoy en Durazno. Y yo puedo decir que en los últimos, capaz que 10 o menos, ha avanzado impresionante. Mira, recién abrimos el corte, para que la gente... Estábamos hablando de las bebidas de antes que hoy ya se han perdido. Bueno, cambia todo. Estábamos hablando de la alimentación. De la alimentación. ¿No? Estábamos hablando del gofio, porque salió lo del mate, claro, cocido. Mate cocido. Ya agregamos el gofio, la mazamorra. La cascarilla. La cascarilla. La cascarilla hay una compañera que toma acá, te dije. Sí. Bueno, sí. Y creo que es lo más común, pero después el gofio, no sé qué pasó con el gofio. Y te traía esto. Los dos molinos, Molino Filippini y Molino Caorsi. Por eso te acordaste de claro, porque hacían gofio, hacían galletas, hacían pan, hacían fideos, hacían harina. Harina de Los maíz. carros salían a repartir el pan. Carros con caballos percherones, que lo largaban después en el campito Caorsi, que estaba al lado del Molino Caorsi, que hoy es Covinovi, todo eso. Y una zona residencial, lo que es... continuación o principio de Herrera. Y algo que hay un barrio que a mí me gustó siempre mucho, que hay un lugar que es olvidado y no se debería ser olvidado, que es el frontón del barrio Tadei. El barrio Tadei. Ya sé dónde es el barrio Tadei. Hay un frontón que todavía se mantiene en pie, donde la gente antes iba a jugar a la pelota vasca, iba a jugar con la paleta, pelota de mano, de goma, de balín, y se jugaba muchísimo. Vos estabas llegando a 2 cuadras, claro, no habían ruidos de ahora, era una ciudad silenciosa. Claro. Entonces sentías el golpe de las pelotas contra el frontón, a 2 cuadras del frontón, del Tadei. Bueno, esas son historias nuestras. Por eso hoy lo decía al principio, cada barrio, cada esquina, con su historia, con sus anécdotas. Sí, ¿cuántas historias, cuántas esquinas? Mira, vamos a hacer una ráfaga rapidísimo por 18 de julio. Rapidísimo porque nos quedan 5 minutos. 18 y 19, el Bar Plaza. 18 y Herrera, almacén de Sebastián Mondino, almacén central, provisión central. El Bar Onda, donde actualmente está el Sorocabana. Pensa, ferretería del centro, de Balizán, Casa X. La Palma. ¿Sabés de qué comercio me acuerdo? Pero sí. No cuando me vine, sino creo que antes, de La Olla. Claro, enfrente al cine teatro Por español. Allí no también estaba Manzanares. ¿Estuvo Manzanares acá o no? No estuvo Manzanares. Ah, no sé por qué me parece que había estado pero Manzanares. Acá en Pensa estaba ferretería del centro, estaba Casa X, estaba La Palma. La Palma primero como mueblería, que era de Boquiardo y el gerente era don Pedro Tourné. Después fue un restaurante de Don Ariosa, sin lugar a duda. Pero estaba de Don Ariosa, de Maisonave, de Juan Manuel Maisonave era. Estaba el Signo de Oro. El Signo de Oro, es verdad. Ahí donde está el Banco Seguro ahora. Era todo calzado, ¿verdad? Claro, sí, 18 sí. de Mendelssohn era, de Mendelssohn. Y en Oribe, el Anunciato Escafo. Y nos quedamos con campitos, y nos fueron los campitos, campitos de isla, donde hoy hay complejos de vivienda, el campito hablamos de Covinovi, la vieja cancha central, donde está el liceo número 2, el estadio juvenil, donde hay complejos de habitacionales ya hace años.
campitos detrás de la morgue, allá en calle Colón, eso eran canchitas de fútbol. Bueno, hablamos de lo que son. Y nos está quedando acá, cerquita todavía un campito en Herrera y Arrospide, que todavía pica alguna pelota y los gurises van, pero poco tiempo. Poco tiempo. Y se han transformado, lo que tú decías al principio, Alicia, esas casas antiguas en casas apartamentos ahora, donde antes vivía una familia con habitaciones, 4, 5, 6 habitaciones, ahora hacen de una casa 4 apartamentos. Exacto, fue lo que 6 pasó con apartamentos. la mía. Acá voy a seguir leyendo otro mensaje, dice Marina, dice, sí, la maestra Talita vive casa pegado a casa de mi madre y yo trato con ella. Ella vive en calle Valle, me dice por acá. El sereno sigue escribiendo y dice, sereno nocturno porque de día está Kaplenbach. Mi nombre es Wilfi Barrero. Ah, sí, Wilfi, que sí, por ese nombre te tengo. Wilfi, que escribís, que has escrito muchas veces a Color Esperanza. Hola Alicia, excelente entrevista. Me encanta ver y recordar. Viví 32 años en Montevideo y siempre me encantaba ver y admirar las construcciones antiguas. Gracias porque aquí también tenemos bellezas y me las paso mirando. Lindo saber de quiénes eran. Saludos, Ana María. Bueno, Ana, qué bueno que resulta tan lindo recordar y poder observar con otra identidad esas casas, porque digo, yo estoy aprendiendo junto con Ana María de tantos lugares porque no soy oriunda de acá, tampoco investigué, pero acá tenemos un investigador. No, mira, y un poquito historiador. Recién decía las casas de campos. ¿Cuántas casas de campos en el cruce de caminos? ¿Y cuántas casas de campos que tenían ciertas particularidades? Troneras, por ejemplo. Las troneras eran espacios que se hacía huecos en la construcción, que casi siempre eran verticales, para poner el rifle y desde adentro tirar hacia afuera. ¿Ya en esa época? Sí, claro, casas que fueron construidas a mediados del siglo XIX. No lo olvidemos que en aquellas épocas que se construyeron esas casas no existía la calefacción ni el aire acondicionado que hoy tenemos. Entonces, yo cierro los ojos, como deben estar cerrando e recordando la audiencia de Color Esperanza. Quienes tenemos algunas canas, recordamos los vecinos sentados en el verano, en la tardecita, en la nochecita, en las primeras horas de la noche, sentados en sillas en las veredas, con las puertas y ventanales abiertos desde la calle hacia el fondo para que se ventilara y entrara la fresca de la noche para hacer esa noche mucho más, ¿cómo te voy a decir? Placentera, sin duda. Porque si no era el calor del hormigón que se decía, el calor de la calle, inundaba esas casas. Esas viviendas altas, con más de 3 metros de altura, 3 metros y medio, 4 metros cada habitación, muchas de ellas ciegas, con una banderola sobre el techo, de techo de zinc, con ladrillos y madera, como cielo raso. ¿Cuántos conocimos esos? ¿Cuántos pisos de tablas, esos tablones largos, que todavía vamos a una casa remate y encontramos para la venta o para el remate? Bueno, eso era lo típico, lo tradicional de nuestra arquitectura. Y uno recorría aquellas calles y veía esquinas, fachadas. Tú dijiste algo recién, Alicia, que era las paredes, las fachadas trabajadas. Existía lo que se llamaba en construcción el maestro frentista. Era un maestro de la construcción que se dedicaba a hacer los frentes, que tenía una especialización. Por supuesto, su salario era diferente, era mejor. Y eso era muy importante. Incluso se ponía, al culminar la fachada, al culminar la obra de las viviendas, se ponía el arquitecto que había diseñado y construido. El año, el arquitecto y el constructor.
recorremos nuestras fachadas viejas y vamos a ver el nombre del arquitecto o el nombre del constructor que está ahí, impregnado en esas paredes, con más de 80, 90 y 100 años actualmente. Ahora, esas paredes están hasta hoy por esa construcción de hace tantos años, porque hoy yo no creo que en 200 años tengamos las construcciones que están hoy intactas como las de esa época. Claro, y fíjate tú que muchas de ellas fueron construidas sin cimientos, en paredes, en aquellos ladrillos de antes, que eran superiores en sus dimensiones a los actuales, sí. Y asentados muchos de ellos sobre barro, o sea, unido el ladrillo sobre barro. Por eso también esas casas en ciertos barrios de Durazno tienen mucha humedad, porque por debajo cruzaba alguna cañada o había algún pantano, algún bañado, bueno, y por ahí subía la humedad. Claro, porque el barro como que absorbe mucho la humedad. Yo te voy a contar algo con respecto a mi casa, que tiene unos cuantos años, y si bien es, seguramente era toda una esquina hasta la mitad de la cuadra, y fueron repartiendo todo hicieron diferentes padrones hace muchos años, y bueno, yo estoy viviendo en un apartamento que data capaz que de 90 años, 80, 90 años seguramente. Las paredes son tremendamente anchas, los ladrillos son inmensos, porque en una oportunidad tuvimos que romper para una ventana, ladrillos que no existen más, pero impresionantemente sanos estaban, y paredes del fondo asentadas en barro. Asentadas en barro. Entonces siempre tengo humedad en las paredes del fondo. Claro, exactamente, era así. Y después, la particularidad que tenía que las piezas daban a un fondo. Muchas veces había un baño exterior con una ventanita que era un triángulo sin vidrio. Y después siempre estaban, o había un aljibe o había un depósito de agua en muchas de las casas antiguas. ¿En la ciudad? En la ciudad. ¿Los aljibes estaban en los patios? Estaban en los patios estaban, en las galerías que se les llamaba, frente al patio. Bueno, esos corredores abiertos donde las puertas de las habitaciones daban hacia ese corredor. Muchos de ellos a veces los cerraban posteriormente con vidrio de colores que parecían como un mosaico, como un vitró de diferentes colores, el rojo, el azul, celeste, el verde, el amarillo, unidos con una arquitectura de hierro y masilla. Esas eran casas de principios del año 1920, 1930 en nuestro Durazno. Y uno acá recuerda, por supuesto que tenemos edificaciones que son hermosísimas, que son históricas, que son declaradas de interés departamental, histórico, del patrimonio nuestro. ¿Qué vamos a decir, por ejemplo, de la casa de Fructuoso Rivera, del Museo Rivera? O sea, hay casas que son... De Casa Pensa. De las casas de los Pensa, porque tanto la que tenemos acá en esta misma manzana, frente al cruce en Truñón, como también donde está actualmente Casa de la Cultura, el doctor Emilio Pensa, entre Morquio y Arrospide, y entre Arrospide y Valle, estaba la otra casa también, que ahí fue el magisterio, dio inicio el magisterio también. Entonces, son casas que sin lugar a duda, o la Casa de la Guaireña, de doña Cayetana Leguizamón, o el cuartelillo de los bomberos en 19 de abril y Aparicio Sarabia, son casas que esas son históricas nuestras, pero vamos a referirnos vamos a recordar con los vecinos, con la audiencia, porque sin duda que cada barrio nuestro tiene su particularidad, tiene su casa. Y en cada barrio, a veces, en cada esquina, los botijas, o la botijada de antes, se sentaba a la luz del farol, de la lámpara que había en la esquina, de noche, a contar, a recordar, a hablar de fútbol. Y temprano. Los domingos a comer tanjarina, como hablábamos el otro día, ¿te acuerdas? Al sol. Qué lindo. Pero entonces esas casas que eran sin duda
históricas, simbólicas, y acá me voy a detener un instante, que quizás pase desapercibido para mucha gente y exista un desconocimiento. Sí. Hay una casa todavía que se mantiene con su particularidad, que está muy cerquita nuestra acá, el 18 de julio. Es una casa de alto, entre Doctor Herrera y Doctor Emilio Penza, arriba de lo que hoy es el supermercado 18. No sé si puedo nombrar alguna casa. ¿Por qué no? Que venga al supermercado 18 como avisador, me encantaría. Arriba de la banca Quiril, arriba del supermercado 18, frente a la inspección de escuela. Bueno, esa casa, que tiene un balcón largo, a lo largo, con rejas, esa casa era de un ingeniero agrimensor, pasó por varios dueños esa casa, varios propietarios, pero en sus inicios era un ingeniero agrimensor e incluso ahí funcionó la primera logia masónica del Uruguay, de Durazno, en el otro siglo, en el siglo XIX. Unión y perseverancia. ¿Y sabes una cosa, o saben una cosa? En la fachada de esa casa hay símbolos masónicos, aún, que se mantienen intactos. Quizás no tenemos a veces la costumbre. Están hechos en la misma arquitectura, no están pintados. No está hecho en la propia arquitectura, porque ahí funcionó la logia Perseverancia y Unión masónica, que ya dejó de existir, fines del siglo XIX. Y si uno observara a veces hacia arriba, va a observar muchísima riqueza patrimonial de nuestras fachadas. La Casa de la Sociedad Italiana, que también tiene mucha simbología, ahí en calle Manuel Oribe, entre Arrospide y ¿Qué pasa con esa casa? ¿Funcionó el cine ahí ahora que está todo cerrado? Es de la Sociedad Italiana, tiene sus autoridades, ellos se reúnen ahí, e incluso la prestan y está al servicio de la comunidad. O sea que se conserva. Se conserva, sin duda, pero es una fachada hermosísima, la Casa Sociedad Italiana. A veces no nos detenemos a mirar esto. Esa casa tiene columnas, tiene un triángulo que simboliza mucho la cultura griega. Habría que pararse un día frente a la sociedad italiana y observar, sacar fotos y observar y mirar e investigar, porque tiene mucha simbología también la sociedad italiana. Qué bueno. Y cerquita de la sociedad italiana caminamos 2 cuadras, y ¿sabes a dónde me voy? Me paro en la tradicional esquina de la fábrica de pastas de Rigoberto Moroni, de Rigo Moroni. Esa casa que era de don Rigoberto Ángel Moroni Filippini, que hoy, salvo alguna modificación que últimamente uno de los nietos del arquitecto le ha hecho, pero mantiene toda esa fachada, lo que es Valle y Wilson Ferreira, yo iba a decir Rincón e Ibiray. Me acordé que cambiaron los nombres. Ah, ¿era Rincón? Ahí, Valle era Rincón. Ibiray me acuerdo, pero Rincón no. Rincón era Valle, sí. Rincón hay una calle en Sarandí de Gis. Sí, hay una calle en Sarandí de Gis, exactamente. Después hay otra casa que estamos cerquita también ahí, que es la casona, que no pasa siempre, que es la casona de la familia Nosar Serpa, de don Miguel Nosar. Ah, sí. En Morquio y Manuel Oribe. Exacto. Esa casa sí. Es una casa que fue, en su momento, fue habitada por quienes construyeron la vía férrea, ¿te das cuenta? En el siglo XIX, la vía férrea que unió Montevideo y el Río Negro en su primera instancia. Ahí, bueno, esa es una casa preciosísima desde el punto de vista arquitectónico, desde el punto de vista histórico, es una casa hermosísima, la familia Nosar Serpa. Y yo el otro día estaba pensando, cuando estaba elaborando y preparando esto, la casa del escribano Puchet, la casa de María Emilia Castellano de Puchet, detrás de la estación de AFE. Ahí funcionó la escuela 75. Bien atrás de la estación de AFE está la casa que hoy se mantiene hermosísima. Ah, sí, ahora la estoy ubicando. ¿La estás ubicando? Sí. Esa casa que está... Ahí funciona la escuela. Ahí funciona la escuela 75, antes que se inauguraran y construyeran el actual edificio, la escuela 75 en la avenida Intrusiones, funcionó ahí la escuela 75. Esa era la casa del escribano Puchet, y ahí vivía junto con doña María Emilia Castellano de Puchet. Y cerquita de ahí, ya que estamos en esa zona,
yo me fui para la Peirade. ¿Te has puesto a mirar un día viniendo de Flores o viniendo del barrio Durán? Vamos a detenernos un poco en la esquina tradicional. Uy, sí, la he de mirado. la Peirade, No con la detenidamente, chimenea pero llama la todavía. atención. Sí. Es una casa que las tejas que tiene, la fachada, tiene mucho de mexicano, tiene mucho también de españoles esa esquina. Uno cuando recorre ciertas provincias de España se encuentra con esa arquitectura en la Peirade, ahí, en lo que viene a ser Avenida José Gómez y Avenida Salaberry. Yo creo que son de las cosas lindas nuestras que a veces pasamos y no nos percatamos, porque vamos en la moto, vamos en el auto, haciendo nuestras actividades. Claro, pero de pronto un día que estés paseando, un domingo, que te detenés un poco más, está bueno hacer alusión a esto. A alguien que esté escuchando por ahí seguro le va a quedar, pasa por ahí o por las casas anteriores mencionadas por vos, y entonces ahí ¿verdad? Seguro, sí, yo pienso que sí. Y vos sabés, Alicia, que si llegáramos a cruzar la vía férrea que antes iba Durano Flores, Durano Trinidad, nos internamos en lo que es Avenida José Gómez, rumbo al barrio Durán, rumbo a La Higuera, Techo para mi país, Higuerita, Mevir. ¿Sabes con qué nos encontramos ahí? A ver. Nos encontramos con la vieja, ya no está más, pero la vieja casona, casa quinta de don Sinforoso Piñata. ¿Sabes quién fue Sinforoso Piñata? No, Sinforoso Piñata era casado con doña Zoraida González. Yo llegué a conocer ese matrimonio, divino matrimonio. Piñata González. Tenía una casa quinta con árboles frutales y habían plantado olivos. O compraron esa casa y ya tenían los olivos. Eran olivos que tenían más de 100 años. Y era una casa que tenía hacia el camino, que era un camino hacia la curva. Avenida José Gómez no existía, era un camino de tierra, donde pasaban los carros lecheros a caballos, alguna bicicleta, algún tractor, los tractores. Pero era una chacra quinta de muro con rejas y 2 portones grandes de hierro. Bueno, era la casa quinta de don Sinforoso Piñata. Ahora, ¿está todavía? No existe nada, se terminó, se rompió. ¿Pero qué pasa? Todo. ¿La sacaron? Se vendió, se loteó. Y lamentablemente, ojalá existieran algunas. Porque se está preservando mucho esa arquitectura ahora, de hace unos años esta parte. Exactamente. ¿No? Y qué fundamental nos hubiera servido para ir contando esto en algún álbum, en un libro nuestro, con el bicentenario. Ahora, vos sos escritor. Bueno, esto podés plasmarlo. No, pero hay historiadores mejores que uno y escritores mejores que uno. Yo no sé si hay mejores o peores, pero cuando uno sabe e investiga... Mira, yo ahí, la verdad que son las casas, y ahí cerquita, donde actualmente vive Armando Martínez, en el Camino a la Curva, José Gómez al final, pasando la Cañada de Escafo, nos encontramos con la casona actual de Armando Martínez y Marta Salazar, pero ahí era la casa de Zavala, un reconocido empresario, comerciante, un hombre de Durán, un vecino, Casa Zavala. Si ustedes van ahí, que está en el camino a la curva, ahí, esa avenida, y lo que viene a ser todo la unión entre la 14 y la 5, el bypass, van a encontrarse con una arquitectura totalmente diferente lo que eran las casas quintas de antes. Eso se mantiene todavía. La unión el camino a la curva o con la ruta al bypass. 14. Ahí. Vayan porque vale la pena. Vale la pena. O lo que desemboca en la ruta 14. Exactamente, vale la pena. Tiene una casa con patio. Pero está ahí al lado. Sí, está ahí. He pasado, pero voy a poner atención. Se ve de la calle. Qué genial. Y otra cosa que el otro día alguien recordaba, hice una copia y la puse en la oficina electoral, porque la gente que cuando está sacándose la credencial cívica observe ciertas imágenes de nuestro Durazno de antaño, es el Recreo Pensa. El Recreo de Pensa. Pensa vivía acá, en el centro, pero los fines de semana necesitaba un poco de distracción, necesitaba estar con la botánica, con sus pájaros.
necesitaba descanso, aire libre, aire puro, como él decía, tranquilidad, paz. Y se iba a la manzana, que era el recreo de él, que era de Agustín Ferreiro, Rivera, Maciel y Valle Ordóñez. ¿Dónde está la escuela? Donde está la escuela 10 actualmente. La escuela y el jardín 89. Exactamente. Sí. Ahí era todo un recreo. Era todo arbolado, bancas. ¿Y quién glorietas. no necesita eso, verdad? Hoy es pleno centro eso. Sí, pero claro. en aquella época era irse a campaña. Exacto. Porque ni la Ruta 5 estaba. Era calle Bolívar, donde hoy es Ruta 5. El pasaje del sur al norte se iba por calle 19 de Abril o La Valleja y por el Puente Viejo, hacia el norte, o se venía de por ahí. Entonces, toda aquella zona era totalmente despoblada. Y ahí estaba el Recreo Pensa, totalmente lleno, rodeado de rejas, con garitas. Todavía queda alguna garita, todavía queda en algún sector exactamente quedan rejas, queda algún portón. Y eso era hermosísimo. Bueno, las baldosas, había que ver las baldosas de piedra con los dibujos arquitectónicos que tenía Pensa ahí. Y esa zona, mira, esa zona era si tú observas la edificación que hay de esas casas, muchas alrededor, eran casas de balnearios. Porque la gente iba a descansar ahí. Hay 4 o 5 casas ahí por Agustín Ferreiro y Rivera, o Rivera entre Agustín Ferreiro y Maciel. Vayan y observen. Son casas de veraneo. Por Rivera, entre Maciel y Agustín Ferreiro. Vayan ahí, la casa de la esquina. Que antes, Agustín Ferreiro, era Sarmiento. Andrés Sarmiento, exactamente. Hasta hace poco tiempo. Exactamente. Entonces son casas de descanso, de veraneo. Vayan a mirar la construcción. Observen las ventanas, los árboles. Y que siguen habitadas. Hoy son habitadas, pero hoy la habitan todo el año. Sí. Pero en aquella época era para descansar, para disfrutar esos espacios libres. Enfrente al Recreo Pensa estaba la casa de los Martínez, de don Marcelino Martínez y Graciana Lagune, que ahí tenían árboles, tenían vacas, tenían gallinas y todo, donde hoy se están construyendo casas para UPM. Y al lado estaba la casa del doctor Luis Alberto Piñeiro Márquez, que había venido ya de la 5ª sesión de Carpintería, San Jorge, y que puso ahí una casa hermosísima. Y enfrente que estaba el hogar del INAO. Entonces, si ustedes observan todo ese, lo que vendría a ser esas 2 manzanas ahí, esa zona de Maciel, Rivera, bueno, sin duda que eran zonas totalmente privilegiadas y de casa quinta, de descanso, con familias numerosas. Bueno, hoy es pleno centro. Maciel y Rivera. Claro, lo que pasa es que la ciudad es increíble. ¿Cómo se ha modificado, se ha extendido? Y desde yo hace 28 años estoy en Durazno. Y yo puedo decir que en los últimos, capaz que 10 o menos, ha avanzado impresionante. Mira, recién abrimos el corte, para que la gente... Estábamos hablando de las bebidas de antes que hoy ya se han perdido. Bueno, cambia todo. Estábamos hablando de la alimentación. De la alimentación. ¿No? Estábamos hablando del gofio, porque salió lo del mate, cocido. Ya agregamos el gofio, la mazamorra. La cascarilla. La cascarilla hay una compañera que toma acá. Sí. Bueno, y creo que es lo más común, pero después el gofio... No sé qué pasó con el gofio. Y te traía esto, los 2 molinos, Molino Filippini y Molino Caorsi. Por eso te acordaste de claro, porque hacían gofio, hacían galletas, hacían pan, hacían fideos, hacían harina. Harina de maíz. Los carros salían a repartir el pan, carros con caballos percherones, que lo largaban después en el campito Caorsi, que estaba al lado del Molino Caorsi, que hoy es Covinovi. Todo eso, y una zona residencial, lo que es continuación o principio de Herrera. Y algo que hay un barrio que a mí me gustó siempre mucho, que es
hay un lugar que es olvidado y no se debería ser olvidado, que es el frontón del barrio Tadei. El barrio Tadei. Ya sé dónde es el barrio Tadei. Hay un frontón que todavía se mantiene en pie, donde la gente antes iba a jugar a la pelota vasca, iba a jugar con la paleta, pelota de mano, de goma, de balín, y se jugaba muchísimo. Vos estabas llegando a 2 cuadras, claro, no habían ruidos de ahora, era una ciudad silenciosa. Claro. Entonces sentías el golpe de las pelotas contra el frontón, a 2 cuadras del frontón, del Tadei. Bueno, esas son historias nuestras, por eso hoy lo decía al principio, cada barrio, cada esquina, con su historia, con sus anécdotas. Si vos me permitís, ¿cómo no? Son 19:22. Yo voy a leer un mensaje importante acá de pedido a la solidaridad de la gente y después vamos a seguir un poco con casas de campo, que no lo podemos hacer demasiado largo por el tiempo que me queda, pero no quiero dejar de tocar las casas de campo. Dice acá, la familia Rodríguez Hornos de Villa del Carmen necesita de la colaboración de la gente para el arreglo de la casa donde viven por las malas condiciones en las que se encuentran. Se aceptan materiales de todo lo que lleva una casa y también se puede ayudar con donaciones para el hogar, y al que quiera ayudar con dinero le dejo un número de cuenta 010514 0689 700 o comunicarse al 092-336-971 o 093-984-725. Desde ya muchas gracias. La persona que esté interesada puede escribir y antes de terminar el programa le reiteramos los números. Y me piden, dice, estamos pidiendo difundir este papel en Radio G, porque puso la radio colega, esto es Radio G AM960, pero nosotros somos muy solidarios y la gente cada vez que la convocamos siempre está. Dice, en conocidos grupos y amigos somos de Villa del Carmen, un abrazo, gracias. Bueno, esperemos puedan tener esa ayuda que están pidiendo. Y por acá el Sereno decía, si sigue subiendo todo con este gobierno, vamos a alimentarnos con mate cocido. Y lo que yo le digo al Sereno, que ojo con la yerba, que también sube, y el mate cocido se nos va a encarecer bastante. Así que, bueno, era eso que quería hacer. Acá dice, yo fui a esa escuela 75 vieja atrás de la estación. Cuarto, maestra Rita, señora de Cacho Pérez. Maestra de quinto, claro. Susana Flores. Sexto, maestra Talita. La maestra más hermosa que tuve era con todos los alumnos iguales. Dice. Robato era uno de los repartidores del molino Caorsi. Yo lo esperaba con una jarra y me ordeñaba la yegua y tomaba leche de yegua. Sí, decían que a los bebés se les daba leche de yegua, era la más parecida a la de la madre del humano, y era con lo que también podías alimentar un bebé. Así que bueno, eso dice el Sereno, que escribe de, no sé dónde es el Sereno, sé que es amigo de la casa, siempre está escribiendo. ¿Cuántas historias, cuántas esquinas? Mira, vamos a hacer una ráfaga rapidísimo por 18 de julio. Rapidísimo porque nos quedan 5 minutos. 18 y 19, el Bar Plaza. 18 y Herrera, Pensa, Ferretería del Centro, de Valdizán, Casa X. La Palma. ¿Sabés de qué comercio me acuerdo? Pero sí. No cuando me vine, sino creo que antes, de La Olla. Claro, enfrente al cine teatro por español. Allí no también estaba Manzanares. ¿Estuvo Manzanares acá o no? No estuvo Manzanares. Ah, no sé por qué me parecía que había estado Manzanares. Pero acá en Pensa estaba Ferretería del Centro, estaba Casa X, estaba La Palma. La Palma primero como mueblería, que era de Boquiardo, y el gerente era don Pedro Tourné. Después fue un restaurante de don Ariosa, sin lugar a duda. Pero estaba de don Ariosa, de Maisonave, de Juan Manuel Maisonave era. Estaba el Signo de Oro. El Signo de Oro, es verdad. Ahí donde está el Banco Seguro ahora. Era todo calzado, ¿verdad? Claro, sí, 18 sí. De Mendelssohn era, de Endelson.
¿Sabés que Henderson. tendría que haber traído a mi esposo a hablar Granielo. contigo de esto? Porque vive recordando tantos lugares de cuando era chico. 18 y Zorrilla, Granielo, almacén Granielo. Yo le digo, no vivas de recuerdo. Y en Oribe, el Anunciato Escafo. Y nos quedamos con campitos, y nos fueron los campitos, campitos de isla, donde hoy hay complejos de vivienda, el campito de, bueno, hablamos de Covinubi, la vieja cancha central, donde está el liceo número 2, el estadio juvenil, donde hay complejos de habitacionales ya hace años, campitos detrás de la morgue, allá en calle Colón, eso eran canchitas de fútbol. Bueno, hablamos de lo que son. Y nos está quedando acá, cerquito todavía un campito en Herrera y Arrospide, que todavía pica alguna pelota y los gurises van, pero poco tiempo. Poco tiempo. Y se han transformado, lo que tú decías al principio, Alicia, esas casas antiguas en casas apartamentos ahora. Donde antes vivía una familia con habitaciones, 4, 5, 6 habitaciones, ahora hacen de una casa 4 apartamentos. Exacto, fue lo que 6 pasó con la mía. Acabo de seguir leyendo otro mensaje, dice Marina, dice, sí, la maestra Talita vive casa pegado a casa de mi madre y yo trato con ella. Ella vive en calle Valle, me dice por acá. El sereno sigue escribiendo y dice, sereno nocturno porque de día está Kaplenbach. Mi nombre es Wilfi Barrero. Ah, sí, Wilfi, que sí, por ese nombre te tengo. Wilfi, que has escrito muchas veces a Color Esperanza. Hola Alicia, excelente entrevista. Me encanta ver y recordar. Viví 32 años en Montevideo y siempre me encantaba ver y admirar las construcciones antiguas. Gracias porque aquí también tenemos bellezas y me las paso mirando. Lindo saber de quiénes eran. Saludos, Ana María. Bueno, Ana, qué bueno que resulta tan lindo recordar y poder observar con otra identidad esas casas, porque digo, yo estoy aprendiendo junto con Ana María de tantos lugares porque no soy oriunda de acá, tampoco investigué, pero acá tenemos un investigador. No, mira, y un poquito historiador. Recién decía la casa de campos. ¿Cuántas casas de campos en el cruce de caminos? ¿Y cuántas casas de campos que tenían ciertas particularidades? Troneras, por ejemplo. ¿Sabes? Las troneras eran espacios que se hacía huecos en la construcción, que casi siempre eran verticales, para poner el rifle y desde adentro tirar hacia afuera. ¿Ya en esa época? Sí, claro, casas que fueron construidas a mediados del siglo XIX, están todavía en pie, muchas de ellas. Esas casas casonas de rejas, casonas que eran paredes hasta de 1 metro de ancho. Las paredes exteriores de la casa medían 1 metro de ancho.